Eh, Habíamos tocado el tema de Corea del Norte, había hecho un par de entrevistas sobre este tema para Sputnik y para Telesur, pero bueno, las entrevistas, si bien las de Sputnik son bastante largas, nunca permiten desarrollar tan profundamente un tema, en general son más generales, y por otro lado, bueno, a veces están acotadas con el tiempo, 10-15 minutos en televisión, normalmente es un tiempo bastante largo, pero bueno, para los análisis que nosotros estamos acostumbrados a hacer, es un tiempo en realidad relativamente corto, ¿no? Entonces lo que me pareció que bueno, que había un interés por profundizar un poco qué es lo que está pasando con Corea del Norte y traer algunas impresiones de lo que fue la visita de Putin a Corea. Fue algo inédito y que hay una serie de informaciones que bueno, no se han hecho públicas, por lo menos acá en Occidente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, entender la magnitud de lo que significa esta cuestión, dado las capacidades industriales que puede tener Corea del Norte en lo que es básicamente la industria militar, ¿no? Rusia hoy, por ejemplo, fabrica 3 millones de proyectiles de artillería anuales, lo cual es una cifra que duplica los planes para el 2025 de todo Occidente sumado. Todo Occidente sumado, si cumple con las metas para el año 2025, o sea, para el próximo año, recién estarían en la mitad de lo que produce solo Rusia. Bueno, Rusia no se ha quedado con esto y ha apuntado a seguir aumentando sus capacidades. Se habla de 10.000 contenedores que llegaron de Corea del Norte y se supone que en la mayor parte de esos contenedores lo que había eran misiles y proyectiles. Eh, esto demuestra que Rusia se está tomando muy en serio la cuestión y esto cambia un poco el mapa geopolítico. Nosotros de alguna manera estamos acostumbrados a hablar de Corea del Norte, pero a veces nos falta dimensionar exactamente qué es Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte es un país que podríamos calificar como la Esparta moderna, es un país cuyas fuerzas armadas pueden llegar a tener entre 4 y 5 millones de soldados en un estado de movilización plena, en estado de movilización de combate, si no el ejército regular coreano supera así el millón de habitantes, perdón, de soldados, y la Guardia Roja solo puede aportar aproximadamente 4 millones más, lo cual nos da la idea de la mano de obra que yo la otra vez mencionaba, a la cual accede Putin. O sea, accede una enorme masa de soldados que en caso de necesidad, no es lo de hoy, pero Putin tiene la costumbre de ir previendo las cosas hacia el futuro. Bueno, en un caso extremo puede llegar a convocar, ¿no? El servicio militar en Corea del Norte son 10 años para los hombres y 7 años para las mujeres, lo que quiere decir que básicamente toda la población de Corea del Sur está con un entrenamiento militar, está apta para ser convocada rápidamente. Son mucho más que una reserva donde se hace un servicio militar de unos meses, ¿no? O sea, imagínense que Israel tal vez sea el país que le sigue en estas características y si no recuerdo mal son creo que 32 meses el servicio militar en ese país de Medio Oriente, mientras que acá estamos hablando de 10 años de servicio militar. Bueno, esto es lo que está buscando Putin. Más allá de algunas otras cuestiones que puede aportar Corea del Norte, básicamente lo que está aportando es una masa de soldados capacitados y una masa de recursos militares que puede ser empleado y que estaban ahí a la deriva, dada la acción de Occidente de sancionar hasta la asfixia precisamente a Corea del Norte. Un tema para recordarles es, el país desarrollado, podríamos decir hasta los años 80, no era Corea del Sur, era Corea del Norte. El país tecnológico, el país industrial había sido Corea del Norte. Corea del Sur era un país atrasado que intentaba, por allá por los 70, empezar a establecer sus primeras chaebols, sus primeras corporaciones que luego iban a ser los gigantes que hoy conocemos, ¿no? Se dio un doble juego.
Occidente ayudó a Corea del Sur a poder desarrollar sus capacidades, no solo con inyecciones de capital, sino también dándole acceso preferencial a mercados. Entonces, teniendo los mercados y teniendo las capacidades, bueno, Corea del Sur consiguió crecer mucho, mientras que Corea del Norte comenzó a un profundo declive, dado que cayó la Unión Soviética, se quedó sin, podríamos decir, sus espaldas, solo sobrevivía por algún apoyo que le daba China de alguna manera, y esto fue generando una degradación, obviamente, de la sociedad, de las capacidades productivas, de la economía coreana y también de alguna manera de su ejército, que si bien es muy poderoso, sobre todo tiene más de 20.000 piezas de artillería, por ejemplo, tiene una buena parte de obsolescencia, dado que es material militar de los años 70, que no ha tenido demasiadas oportunidades de modernizar, dado precisamente el bloqueo al cual Occidente le impuso. Corea del Norte decidió apostar a la fabricación de las armas nucleares como una forma de poder tener una respuesta simétrica al desafío que le representaba Occidente. O sea, Corea del Sur sola y Corea del Norte sola y aislada de ninguna forma podía enfrentar a Corea del Sur apoyada por todo Occidente detrás. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, apostar al desarrollo de un programa nuclear que hoy se estima que tiene entre 40 y 60, 65 bombas nucleares. Eso sería aparentemente la capacidad de Corea del Norte. Tienen misiles, algunos con alcance intercontinental de hasta 11 o 12.000 kilómetros, lo cual le permitiría alcanzar a los propios territorios continental de los Estados Unidos. Armas nucleares más un misil, las armas nucleares miniaturizadas para ponerse en la cabeza de ese misil, claramente son una amenaza para los Estados Unidos, y creo que eso ha sido la verdadera razón por la cual nunca cayó el gobierno de Kim Jong-un. Corea del Norte, entonces, bueno, era un activo dormido que estaba y que Putin decidió apropiarlo. O sea, creo que en su movimiento, ese movimiento ajedrecístico, que a veces uno dice que tiene esa visión de Putin, lo ha llevado a conseguir ese activo militar, pero a conseguir algunas otras cuestiones que también tienen que ver con Corea del Norte y que ayudan al desarrollo ruso. La jugada ha sido, como uno imagina siempre en estas cosas, muy interesante, brillante, podríamos decir, la de Putin, ha sorprendido a todo el mundo porque sorteó una serie de cuestiones. En primer punto, Putin va a visitarlo a Kim Jong-un y firma un acuerdo de asociación estratégica integral universal, algunos lo traducen, ¿no? Este es el nivel máximo de relaciones internacionales que puede haber entre las dos naciones. O sea, a nivel internacional es el máximo estado de integración entre dos naciones, el acuerdo estratégico integral, y eso es el estatus que acaban de alcanzar las relaciones entre ambos países, ¿no? Se publicó además una nota escrita por Putin para un periódico coreano del norte, llamado Sinmun, que contiene una tesis importante sobre el papel que va a jugar Pyongyang es la capital de Corea del Norte, y Moscú, en el comienzo, en el nacimiento de un nuevo orden mundial que empieza a marcar una diferencia. Al contrario de lo que dice Occidente, que habla de un orden mundial basado en reglas, en este artículo Putin define al nuevo orden mundial como basado en la justicia. Ese es el cambio. Cambian reglas por justicia, en un guiñón más que claro, que diferencia con lo que hasta ahora Occidente estaba haciendo, ¿no? Y Putin de esta manera lo que hace es
tomar el triángulo Washington-Tokio-Seúl, Japón, Corea, Estados Unidos, desde el cual se fortalece, podríamos decir, o hace base la política exterior del Indo-Pacífico de los Estados Unidos, por un lado, y le opone ahora otro triángulo que sería Moscú, Beijing, Pyongyang, que equivale, obviamente, en fuerzas al anterior. La suma de Pyongyang puede significar un equilibrio en la balanza, sino una balanza que se inclina para el lado multinacional que representa este grupo. Firmaron un acuerdo con varios artículos. Uno de los más importantes y que más se comentó en Occidente es el artículo 4 de esta Asociación Estratégica Integral entre la República Popular Democrática de Corea, que es el nombre oficial de Corea del Norte, y la Federación de Rusia, donde se establece que si una de las partes es objeto de un ataque armado por parte de uno o varios estados, y por lo tanto se encuentra en estado de guerra, la otra proporcionará inmediatamente asistencia militar, con todos, y militar y de otros tipos, con todos los medios a su disposición. Putin y luego Lavrov le bajaron un poco el tono a esto, diciendo que esto no estaba dirigido contra ninguna nación en particular, sobre todo, bueno, haciéndole un guiño a Corea del Sur, pero la verdad, si yo estaría en Corea del Sur, tomaría con mucha seriedad este tema, porque, como decíamos, hasta los años 70, Corea del Norte era el país dominante económicamente, tecnológicamente y con una industria militar mucho más avanzada, situación que cambió radicalmente con los sucesos que describí anteriormente y que de alguna forma han llevado a cambiar una doctrina militar que tenía las fuerzas coreanas del norte, donde antes era un ejército regular, pensado para poder tomar el resto de la península coreana y unificar el país. Lo llevaron a cambiar la estrategia, dado el incremento de la capacidad militar del sur, generando una especie de respuesta asimétrica. Entonces vemos que hay cambios, como decíamos, volcarse a la artillería, a los sistemas de misiles, ahora volcarse también a los temas de drones, armas nucleares, y por ejemplo dejar de lado básicamente la aviación coreana hoy, que si bien ha sido reforzada por Rusia, aparentemente en un acuerdo de analizar la posibilidad de mandar cazas de última generación, bueno, de movida todavía eso está bastante lejos. Lo que sí probablemente, y esto sea de un efecto mucho más inmediato, potenciar aún más las defensas antiaéreas de Corea del Norte, que eso es uno de los ejes. El otro tema es, bueno, nosotros vemos esa mirada simétrica de la guerra que tiene en la marina coreana, que apenas creo que tiene 2 fragatas, es una marina extremadamente chica y algunas submarinos, pero la mayoría son submarinos muy viejos, pero tiene infinidad de pequeñas lanchas de superficie misilísticas, de alguna manera viendo como también lo hace Rusia, con un poquito más de envergadura, pero también apostando a corbetas y a misilística, la respuesta asimétrica que ahora el propio Yemen empieza a utilizar es la de pequeños portadores de misiles que equiparan a las grandes flotas que, por ejemplo, tiene Estados Unidos o que tiene Occidente, y entonces con una pequeña inversión uno puede tener una capacidad de fuego que puede derrotar a los grandes buques de superficie occidentales. Entonces no hace falta tener tantos recursos para poder competir con ellos de igual a igual. En este artículo es importante también destacar una cuestión que se menciona estado de guerra, y esto se lo hace para tener una salvaguarda.
Rusia, por ejemplo, técnicamente todavía no está en guerra con Ucrania. Rusia ha calificado esto como una operación militar especial y este caso, por ejemplo, estaría exceptuado de ese artículo 4 que estábamos mencionando, que habla específica, taxativamente de estado de guerra. Para las otras situaciones de tensión militar está el artículo 3 del acuerdo que se firmó, que habla de una amenaza inmediata como un acto de agresión armada contra una de las partes, en los cuales las partes, a petición de las partes precisamente que integran este acuerdo, utilizarán inmediatamente canales bilaterales para realizar consultas a fin de coordinar posiciones y acordar posibles medidas prácticas. Medidas para ayudarse mutuamente para eliminar la amenaza emergente. Durante las consultas se desarrollará una estrategia y medidas específicas. Es decir, en caso de guerra, básicamente, sí habría una intervención inmediata. En caso de agresión, pero que no sea calificada como una guerra, entraríamos en otra situación que abriría una instancia de diálogos y debates para asumir una posición en conjunto para poder responder a esto. Sí, con esto lo que Rusia consigue es establecer una cooperación técnico-militar, como suelen llamarse en estos niveles de asociaciones, y como los rusos utilizan siempre esta cuestión. Ellos no son muy amigos de hablar de alianzas militares, prefieren usar ese término, cooperación técnico-militar, que le permite avanzar en una serie de acuerdos, como por ejemplo el artículo 8, que habla de realización de ejercicios militares conjuntos para fortalecer las capacidades de defensa a efectos de prevenir una guerra y garantizar la paz y la seguridad regional e internacional. O sea, Rusia va girando alrededor de ofrecerle apoyo militar a Corea con algunas salvedades que va haciendo. Ahora vamos a ver por qué hace esto Rusia. También debemos señalar que la delegación rusa, creo que es importante conocerlo, incluyó a la Agencia Espacial Roscosmos, ¿no? No solo fue el Ministerio de Defensa encabezado por Shoigu, sino estuvo la Agencia Espacial. Hoy empieza a estar cada vez más difuso cuál es el límite entre lo que es una fuerza aérea y una fuerza espacial. Ya hay países como Rusia y los Estados Unidos que tienen directamente una fuerza espacial. Indudablemente la presencia del director de Roscosmos apunta precisamente al apoyo, y en esto entran determinados tipos de misiles, pero también entran, pueden ser sistemas hipersónicos y sobre todo también la cuestión satelital, ¿no? De todo esto probablemente se habló. Los medios rusos dicen que no hay demasiada información porque lo que se hizo públicamente fue relativamente poco, y lo que primó en los encuentros fueron reuniones reservadas entre Putin y Kim Jong-un, donde hablaron precisamente en forma reservada y no se sabe exactamente qué fue lo que acordaron. Pero bueno, es de imaginarse que, bueno, que esto, hay algunas cosas que no se hicieron públicas que son las más jugosas seguramente. Una cosa interesante y que tenía que ver con lo que estábamos diciendo antes, tiene que ver con que Rusia estaba en una posición incómoda, porque Corea del Norte está sancionada por las Naciones Unidas, ¿no? Si las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad aprobaron las sanciones hace años, hoy es difícil salir de esa situación sin quedar como que, bueno, uno cambia de idea de acuerdo a su conveniencia. Rusia es uno de los 5 países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, es uno de los 5 países que entonces tiene derecho a veto, y ese estatus lo obliga a ser extremadamente delicado en la coyuntura actual, porque Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están en las mismas circunstancias, y sin embargo vemos las groserías diplomáticas que hacen sin ningún tipo de sanción. Hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo más de una advertencia
sobre la necesidad de expulsar a Rusia de las Naciones Unidas y quitarle el derecho a veto quitarla del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es algo que sistemáticamente se viene reiterando por lo menos del 2022, lo que parecía una locura. Bueno, no es una locura, es una planificación y es una estrategia, ¿no? Occidente en principio parece que estaba esperando una oportunidad y pensaban que esto podía darse en este viaje de Putin. Si Putin hubiera avanzado en renegar de las sanciones contra Corea del Norte, seguramente iba a ser acusado de ser un país agresor que desoye las normas internacionales y por lo tanto Rusia debería ser privado de su derecho de veto y tal vez ser expulsado de las propias Naciones Unidas. Son casi, diríamos, cuestiones equivalentes. Si a Rusia le sacan el derecho a veto, es muy probable que Rusia salga de las Naciones Unidas, porque ya carecería de interés estar avalando una organización que parcialmente se mueve en contra de sus intereses, ¿no? Entonces, Rusia hizo hincapié en todos los acuerdos con Corea del Norte, en la importancia de cooperar en lo que es educación, ciencia y salud, básicamente, y estudiando, llegando a una especie de preacuerdo sobre la voluntad de trabajar para levantar las sanciones y que ambas partes se comprometan en buscar soluciones para levantar las sanciones, pero esto no significa desconocer las sanciones. O sea, Rusia hace un gesto, busca reinterpretar de alguna manera como hace Estados Unidos la posición de las sanciones, buscar salidas intermedias que no sea desoír las sanciones, pero no negarse abiertamente a contemplarlas, no decir no vamos, bueno, bajamos las sanciones. Hay veces a nosotros desde ya no nos parece, bueno, terminemos con estas sanciones y se acabó la historia. Pero hay un problema, si vos desoís eso, vos le abrís las puertas a aquellos que dentro de las Naciones Unidas pretenden sacarte y van a tener una excusa para decir al final, hay sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad que uno de los miembros decide unilateralmente desoír. ¿Por qué Rusia apoyó estas sanciones? Bueno, porque Rusia primero tuvo el periodo de Yeltsin, que fue un periodo básicamente de dominio de Occidente, y después porque el gobierno de Putin necesitó tiempo para poder tener una base material que sostenga sus afirmaciones. Uno a veces tiene limitaciones reales y concretas a lo que intenta hacer. Entonces, para evitar que pasen estas cuestiones, Rusia no ignoró abiertamente las sanciones contra Corea, sino que buscó formas de disminuirlas, aunque no todos están conformes en Rusia con este papel. De hecho, algunos dicen, y se hagan como un ejemplo, que si escalan las sanciones van a ser expulsados ahora, y si no escalan las sanciones van a ser expulsados un poco más adelante. Pero en definitiva siempre van a terminar siendo bloqueados o expulsados de las Naciones Unidas, por lo tanto no tiene demasiado sentido este tipo de movimientos. Pero bueno, parece que Putin no es partidario de apurar los tiempos y siempre pisar sobre el terreno más firme posible, ¿no? Para Rusia es un paso de sumo riesgo salir de las Naciones Unidas. Si bien la ONU está bajo control de Estados Unidos y de sus socios occidentales, cuando vemos lo que hace la UNESCO, lo que hace la Organización Mundial de la Salud, lo que hace UNICEF y demás, vemos claramente que el proyecto que está establecido es el proyecto de la Agenda 2030, el proyecto del Foro de Davos, el proyecto WOC. Ese proyecto es el que está imperando en todas las agencias, básicamente, digamos, de las Naciones Unidas. Rusia no ha podido, e inclusive en la época de Trump, coordinando algunas acciones con el gobierno de Estados Unidos, no ha podido ir para atrás de lo enquistada que estaban
estas políticas dentro de la ONU. La ONU hoy básicamente es el gran reservorio de estas ideas, pero por otro lado tiene algunas limitaciones en lo que puede hacer. ¿Por qué Rusia sigue dentro de la ONU? Bueno, creo que Rusia sigue dentro de la ONU porque la ONU todavía le garantiza el derecho a veto. Hay determinadas cosas que no se pueden hacer porque Rusia las puede vetar. Si bien ya vemos la cantidad de sanciones que hay contra Rusia, contra otros países que son absolutamente ilegales porque las decide Estados Unidos y Europa, sin pasar por los mecanismos formales, de todas formas, creo que en la evaluación que tiene Putin todavía tiene algún grado de utilidad para Rusia, por lo menos por ahora. Salir hoy de la ONU significaría para Rusia aislarse más rápidamente. Vuelvo a insistir con esta idea. Putin suele pensar y aguardar y no dejarse llevar por ansiedades, entonces va a poder dar ese paso cuando Rusia esté preparada para esa salida. ¿Cuándo estará preparada? Cuando tenga un marco adecuado de soporte internacional, cuando Rusia pueda vaciar la ONU. Es decir, salir Rusia y salir atrás de Rusia o junto con Rusia, salir China y salir 100 países de la ONU. Entonces ya eso carece de sentido y ese es el problema que tiene Occidente para avanzar con algo demasiado grotesco contra Rusia, como sería una expulsión en estas condiciones sin que haya nada todavía que se lo justifique plenamente. Por más que tengan esa voluntad, si dan ese paso, pueden forzar a que esto se dé. Y Occidente tiene el control de la ONU. Entonces, es un organismo que sirve de poco, pero nadie lo quiere terminar de perder. Yo creo que ya todos consideran que es un organismo que sí que está acabado, pero todavía no es el tiempo adecuado para dar los pasos en ese sentido. Entonces vamos a esperar un poco. Se plantean de ambos bandos tratando de conseguir la forma, Occidente, de expulsar a Rusia, pero solo a Rusia, y que el resto de las Naciones Unidas se mantengan firmes, y Rusia de salir de ese organismo que es imposible de controlar, pero hacerlo a partir de otra posición. A partir de, bueno, salimos, pero no salimos solos. Salimos con 100 países, salimos con todos los países de los BRICS, un montón de países asociados y sobre todo que China esté dispuesta a dar ese paso. Si sale Rusia, si sale China y si India sale, se acabarán las Naciones Unidas, no tienen ningún tipo de sanciones, ¿no? Entonces, yo creo que es perceptible una tendencia hacia la desintegración del orden mundial tradicional, incluyendo las propias estructuras de las Naciones Unidas y todo lo que gira alrededor de él. Tanto ida y vuelta, tanta forma de criticar, bueno, no ayuda y se han debilitado, se debilitó la credibilidad. Por un lado, por la doble vara habitual de las Naciones Unidas y por otro lado, porque las Naciones Unidas son incompetentes, no tienen capacidad para imponer nada, simplemente no han podido resolver el problema del conflicto entre Irán e Israel, el conflicto en realidad, el conflicto nuclear con Irán, no pudieron resolver la cuestión entre Israel y Palestina, no pudieron resolver la cuestión de Ucrania. Básicamente las Naciones Unidas son un elemento decorativo que no tiene ningún poder real hoy en la práctica, ¿no? Entonces es claro que yo creo que las Naciones Unidas y todos los organismos que emanan de las Naciones Unidas empiezan a estar en cuestionamiento. Y cuando hablamos de eso, hay otros organismos súper pesados, como es el FMI o el Banco Mundial. Son todos organismos que dependen y que nacen de la propia creación de las Naciones Unidas y que tienen que ver con ese orden. Muchas veces lo explicamos, acá lo que está en disputa no es una cuestión entre un país y otro, sino es una cuestión de orden global internacional. Cuando la diferencia es de orden global internacional, cuando se quiere poner un nuevo orden, lo que está en juego es esto. Vamos a terminar no solo con la estructura madre, que son las Naciones Unidas, sino con lo que refleja y articula ese orden.
Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, y van a ir con un efecto dominó cayendo todas las organizaciones. ¿Qué futuro puede tener la OEA que crea Estados Unidos si Estados Unidos pierde la capacidad que tenía? Serán reemplazadas por nuevas organizaciones, porque en definitiva tampoco es para asustarse demasiado. El cambio de instituciones prácticamente tiene que ver con esta evolución natural que tienen los organismos internacionales, que crecen, se fortalecen, cumplen su función y en algún momento dejan de existir y son reemplazados por otros. El otro día hablábamos de esto y bueno, es insistir con lo mismo, o sea, es una mirada histórica, vamos a ver la evolución constante y cómo se van cambiando las cuestiones en función de quién domina y qué domina, qué interés hay, ¿no? Entonces Rusia se tiene que cuidar precisamente de no incumplir las sanciones que en algún momento aplicó, pero por otro lado ir tendiendo puentes hacia ese nuevo mundo que estamos viendo, ¿no? El artículo 16 del acuerdo que firmaron las naciones, la Rusia y Corea del Norte, habla de medidas coercitivas unilaterales. Y esto es un guiño que se entiende que se hace con la idea de precisamente poder salir de esa trampa, ¿no? Si bien no dan el paso definitivo, andan en una zona gris, podríamos decir, ¿no? Y esperan los rusos que esto vaya evolucionando. Esto sería como una especie de mojón, un primer gesto que también Pyongyang requería, pues decir, bueno, ok, nosotros los ayudamos, les mandamos cosas, establecemos acuerdos, bueno, ¿qué hay a cambio nuestro? Más allá de algunas ayudas que ahora vamos a detallar, Pyongyang lo que quiere también es romper el aislamiento. Entonces, entrar en un bloque liderado por Rusia es uno de los objetivos de Corea del Norte y eso es un poco lo que se está intentando hacer. Ellos esperan que, bueno, algún tipo de lectura agresiva de lo que está pasando, pero bueno, siendo en etapas. En general, fíjense que siempre es el mismo mecanismo. Yo quiero normalizar las relaciones y tener un socio comercial y una alianza militar con Corea del Norte, que está sancionada por la ONU. Bueno, no lo hago de una sola vez, lo voy haciendo en etapas, gradualmente, y eso espero que termine por ser aceptado. ¿Qué otras cosas se discutieron? Bueno, hubo un viceprimer ministro ruso, Marat Kushnulin, que propuso emplear trabajadores de Corea del Norte en las obras de construcción, sobre todo en los nuevos territorios rusos y en el lejano oriente, ¿no? O lo interpreta la prensa rusa como una señal de que Rusia piensa ignorar las sanciones, ya sea abiertamente o no, pero ir en contra de las sanciones, y para eso lo que intenta hacer es reclutar trabajadores, sobre todo del área de la construcción militar, que son considerados como eficientes, rentables y discretos. Es decir, podríamos ver una ola de trabajadores de Corea del Norte en los nuevos territorios. Son territorios, imagínense, que no es tan fácil llevar trabajadores comunes en un lugar donde cada tanto caen misiles. Bueno, los coreanos del norte están dispuestos a ir a trabajar en esas condiciones, cosa que tal vez probablemente muchos rusos que están cómodos en San Petersburgo no tienen ganas de ir. Lo mismo se habla del lejano oriente, cerca ya ahí de las rutas de su propia patria coreana, donde estos trabajadores podían hacer grandes aportes, como por ejemplo trabajar en la construcción, donde muchas familias rusas necesitan
apoyo, necesitan constructores, y los coreanos del norte podían cumplir ese papel. Esto es algo que subyace y prácticamente nadie habló en Occidente sobre lo que había detrás de estos acuerdos entre Rusia y Corea del Norte, y son situaciones que se han ido desarrollando y que empezamos a conocer ahora, no tanto en el momento. Se establecieron acuerdos para cooperar en el campo de la ciencia, de la cultura, como decíamos, de la atención sanitaria, y buscan recibir 10.000 trabajadores coreanos registrados como estudiantes mientras trabajan en obras de construcción rusa. Esto hasta ahora cuenta con ya 130 que se sumaron al de los departamentos de Física y Tecnología de la Universidad Estatal de Moscú y de la Universidad Tecnológica Rusa. Estos trabajadores son técnicos militares que no necesitarán trabajar en las obras de construcción, ya que estudiarán ciencias y ayudarán a desarrollar el complejo militar industrial de Corea del Norte. Fíjense cómo se va articulando el sistema de cooperación entre ambos lugares. Hay un proyecto que se anunció de cooperación entre ambos países, que es hacer un puente para automóviles entre Corea del Norte y Rusia, ¿no? En la frontera entre ambos países hay apenas un cruce ferroviario. Este proyecto es viejo, la idea de construir un puente que sea para automóviles y camiones sería algo clave para facilitar el traslado de un punto a otro, que hoy solo se puede hacer mediante ferrocarril. Tanto es así que durante la época de la pandemia y durante, decía el personal ruso que fue evacuado de la embajada, se vio obligado a salir a partir de la utilización de vehículos ferroviarios auxiliares, ¿no? Bueno, esto mostró que, bueno, que la situación debería ser de alguna manera cambiada, y bueno, ahí es donde se tomó la decisión finalmente de hacer este puente. Esto se ha tapado. Y la cooperación entre Corea del Norte y Rusia obviamente ha tenido un eco importante en Corea del Sur, ¿no? Y acá hay dos visiones, ¿no? Uno que dice que, bueno, a partir de esto se van a ver obligados a establecer contactos más estrechos y apoyar e intervenir más estrechamente a Estados Unidos, con Estados Unidos y con la OTAN, ¿no? De alguna manera, Seúl apoyaría a Ucrania, y esto significaría que para Rusia pierda el estatus de país amigable y pase a ser un país hostil. Eso fue lo que, bueno, trascendió, que había advertido el embajador ruso Feoktistov en la Argentina, si Argentina enviaba armas, dejar de ser un país considerado amistoso para pasar a ser un país considerado hostil, ¿no? Claro, esto no queda muy en claro, no parecería ser tampoco, por lo menos desde mi punto de vista, lo que piensa hacer Putin, ¿no? Pensaría que Putin en realidad ha tenido otra idea sobre cómo actuar. ¿Qué es lo que estaría pensando el presidente de la Federación de Rusia? Bueno, me da la sensación que lo que él está diciendo es, miren, acá no hay muchas formas de convencer a Corea del Sur que se comporte de otra manera. O sea, va a ser traccionada por Washington y solamente por el miedo va a entender que su papel tiene que ser otro. Porque de hecho Corea del Sur ya está enviando material militar a Ucrania, en cantidades, dicen, moderadas, en una política tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, como, bueno,
le enviamos material militar, quedamos bien con la OTAN y con Estados Unidos, pero lo hacemos en cantidades relativamente chicas para no terminar de estropear demasiado la relación con Rusia. Bueno, Corea del Sur también está siendo clave en proveer material militar a Polonia. Y ese material militar se va a usar contra Rusia. Y eso me parece que es algo que tampoco está cayendo demasiado bien en el Kremlin. Y si bien son negocios y le están comprando el material y eso habilita, como por ejemplo hoy nos enteramos que Serbia ha enviado 800 millones de euros en armas a Ucrania, a pesar de la amistad con Rusia, porque bueno, son negocios y eso es clave para la industria serbia. Bueno, estas cosas son toleradas en un periodo de paz hasta determinado punto. Cuando la cosa escala y escala demasiado, esto ya no es tolerable precisamente. Y dadas esas condiciones, está el problema entonces de si abrirles el espacio, porque parecería que esto va a ir creciendo y que Corea se va a transformar, bueno, en un proveedor militar importante. Bueno, Rusia da la sensación, un segundito, Rusia da la sensación de haberse un poco cansado de esto y haber decidido una vía un poco más dura, que es decir, bien, nosotros vamos a armar a Corea del Norte. Entonces, si Seúl intenta mantener pacífica su región, si intenta no tener una guerra con su vecino del norte, una guerra que le va a salir muy caro y que probablemente la pierda, va a tener que dejar de interferir, aunque sea tangencialmente, en la guerra de Ucrania. Fíjense que tiene cierta coherencia con lo que pasó con la Argentina y que en principio parecería que el gobierno argentino decidió dar marcha atrás con la iniciativa de enviar armas a Ucrania. Las advertencias de Rusia, bueno, parece que hicieron reflexionar a algunos, todavía no está muy bien claro qué es lo que pasa, pero en principio parece que estaríamos en ese punto. Entonces, si las cosas se dan de esa manera, yo creo que eso está mostrando, bueno, cómo Rusia ha cambiado un poco su política. Ya no lo pedimos de buenas maneras, sino lo pedimos con un tono un poco más firme. Tal vez eso que muchas veces decíamos de pedir las cosas con un arma en la mano y con cortesía, que es más efectivo que pedirlo solo con cortesía. Y el último punto que vamos a tratar hoy tiene que ver con el impacto que hay obviamente en Corea y en Japón, es similar, es de absoluta preocupación, pero hay algo más que tenemos que tener en cuenta, que es el impacto sobre China, porque China es socio de Rusia. Acá hay un tema complicado. En Occidente se intentó demostrar que China es un país que hoy se está preocupando por este acuerdo, que lo nota como una injerencia de Rusia, y que esto puede tener consecuencias negativas en la relación bilateral. Por otro lado, bueno, el medio Global Times, que es el medio que de alguna manera refleja las posiciones oficiales de China, pero sin la formalidad oficial que, por ejemplo, puede tener Xinhua, sino es un medio periodístico que refleja la posición del gobierno chino, pero no es del gobierno chino oficialmente. Eso le permite tener un juego político mayor. Y desde allí el Global Times dice que, bueno, que esta cooperación en realidad puede asustar al ministerio puede asustar a los Estados Unidos, y desde el propio gobierno chino, la Cancillería china dijo que no, que esto, bueno, que no es parte del desarrollo normal de las relaciones.
O sea, probablemente China de alguna manera entienda la necesidad de Rusia en función del enfrentamiento que hay, ¿no? Y Occidente está intentando generar una, una división entre los aliados. Eh, Habitualmente Occidente siempre intenta de ir en ese sentido, pero bueno, no lo ha podido hacer por lo visto, ¿no? China tiene un acuerdo con Corea del Norte en el que le garantiza asistencia militar que data de 1961 y entre el 2017 y el 2018 hubo algunos cambios en la relación eh, y Beijing planteó que daría apoyo a Corea del Norte en caso de un conflicto, pero si el conflicto lo iniciaba Corea del Norte, el apoyo se iba a limitar a lo diplomático. Mientras que si el que lo iniciaba era el sur y Corea del Norte era la agredida, bueno, China iba textualmente a recordar que alguna vez derramaron sus combatientes su sangre y que por lo tanto iba a intervenir en la situación. Entonces, la idea de China y estas rispideces habían surgido con Corea del Norte en función de las armas nucleares. China no veía con agrado que Corea del Norte utilice armas nucleares. Bueno, me parece que eso en el año 2017-2018, estamos hablando de hace 7 o 8 años atrás, perdón, 6 o 7 años atrás, tiene una importancia relativa, ¿no? Porque fijémonos que la situación general ha cambiado, ¿no? El mundo hace 7 años atrás encontraba una China que se mostraba como quien quería estar al frente de la Organización Mundial de Comercio, reemplazando al Estados Unidos proteccionista de Trump, buscando una transición pacífica hacia un modelo donde China se sintiera cómodo, que era precisamente el libre cambio. Bueno, esto ha cambiado y el mundo se volvió proteccionista, el globalismo económico saltó por los aires, China ya no puede presentarse como una nación tranquila, que no amenaza a nadie. China ha sido señalada desde Occidente como una nación hostil y básicamente, bueno, tanto Estados Unidos y ya la Unión Europea empiezan a hablar de una guerra comercial abierta con China, que puede derivar en una guerra caliente, una guerra militar, por la cuestión de Taiwán, donde Occidente sigue haciendo movimientos en el sentido de estimular el crecimiento del conflicto. Bueno, hoy China entonces ya no es un país amigo de Occidente y ve las cuestiones de otra manera. Hoy una Corea del Norte aliada militar que tenga armas nucleares tal vez no sea tan incómoda como sucedía en épocas anteriores. Hoy China tiene que ser pragmática, sabe que hay muchas cosas en juego, sabe que Rusia está jugándose su existencia y Rusia no está de humor para demasiadas susceptibilidades en este orden. Por lo tanto, bueno, van a acomodarse definitivamente en ese sentido. Así que bueno, esto era lo que hoy queríamos charlar sobre la cuestión de Corea del Norte y bueno, de acá más podemos empezar a ver preguntas si es que las hay.